Unos matones destrozan el puesto de limonada de un niño pequeño hasta que su padre, Seal de la Marina, contraataca. Jack Lawson siempre había sabido que la transición de una vida de servicio a una vida de rutina civil no sería fácil. El campo de batalla le había dado un propósito, un código por el que vivir, pero en el tranquilo pueblo donde ahora vivía no había misiones, ni órdenes, ni amenazas tangibles que superar. La quietud lo carcomía de maneras que nunca admitió, pero se mantuvo firme, decidido a brindarle a su hijo la estabilidad que nunca tuvo mientras crecía. Nathan, su hijo de 10 años, era el punto brillante en su mundo. Un niño con un optimismo ilimitado y una determinación que le recordaba a Jack a los hombres junto a los que alguna vez luchó. El niño tenía una creencia inquebrantable en el trabajo duro, algo que Jack le había inculcado desde una edad temprana. Nathan se lo había tomado en serio y había pasado semanas planeando y ahorrando meticulosamente para su puesto de limonada. No lo hacía solo por el dinero, tenía un objetivo en mente. Se acercaba el cumpleaños de su padre y quería comprar algo significativo, algo que le recordara a Jack cuánto se apreciaban sus sacrificios. Jack observó desde lejos cómo Nathan instalaba su puesto en el borde del parque del barrio, una mesa de madera sencilla con un cartel amarillo brillante que decía «Limonada fresca». $1 con su letra cuidadosa y ligeramente irregular. Las pequeñas manos del niño trabajaban con precisión, colocando los vasos, el hielo y los limones frescos como si fuera una misión propia. Su rostro estaba arrugado por la concentración, decidido a que todo fuera perfecto. Jack se encontró admirando en silencio la determinación de su hijo, la forma en que se entregaba a sus esfuerzos con una especie de seriedad que era raro ver en los niños en estos días. El pueblo en sí era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Era el tipo de lugar donde la gente vivía cómodamente, pero debajo de la superficie persistía una sutil inquietud. Jack la había percibido en el momento en que se mudaron. Una falta de participación, una renuencia de los habitantes del pueblo a involucrarse realmente en algo más allá de sus vidas diarias. La gente aquí se preocupaba por sí misma, no estaba dispuesta a involucrarse en problemas que no los afectaban directamente. Era una regla tácita que a Jack le resultaba inquietante. Había pasado toda su vida sirviendo, protegiendo y cuidando a los demás. Ver una comunidad tan desconectada de su propia gente le dejaba un sabor amargo en la boca. Nathan, ajeno a tales preocupaciones, prosperó en su pequeña empresa. Los primeros días fueron prometedores. Los lugareños se acercaban, ofreciéndole sonrisas y elogios, entregándole billetes de $1 y a veces cambio extra solo para alentar al joven emprendedor. Las parejas mayores se quedaban charlando con él, mientras que los corredores que pasaban se detenían para tomar un refrigerio rápido. Jack se mantenía a una distancia razonable, sin interferir, pero siempre observando, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Lo llenaba de un orgullo silencioso, ver a su hijo relacionarse con la gente, negociar precios cuando alguien no tenía el cambio exacto, ajustar su tono cuando el tráfico peatonal disminuía. Pero luego llegaron las primeras señales de problemas. Un grupo de chicos había comenzado a rondar el parque con más frecuencia: Mason, Tyler y Dax, mayores, rudos y conocidos alborotadores en el vecindario. Jack los había notado antes, rondando cerca de la gasolinera, atravesando callejones donde no debían estar, siempre buscando algo o alguien con quien antagonizar. Eran el tipo de chicos que se esforzaban por hacer sentir incómodos a los demás, presionando lo suficiente para afirmar su dominio sin meterse en problemas. Nathan los notó por primera vez la tercera tarde. La forma en que se paraban junto a los árboles, observando. Intentó ignorarlos, concentrándose en sus clientes, pero su presencia era innegable. Jack, que había estado cerca, percibió el cambio en la postura de su hijo, la leve rigidez de los hombros, la mirada hacia abajo cada vez que susurraban entre ellos. Pero los chicos no hicieron nada. Todavía no. El primer incidente real fue menor, pero suficiente para enviar un mensaje. Nathan se había alejado solo un momento, tomando más suministros de su mochila cuando regresó y encontró su cartel tirado al suelo. Los chicos se habían alejado riendo, sus miradas sarcásticas dejaban en claro que eran los responsables. Nathan se agachó para recoger el cartel y lo volvió a colocar en su lugar con manos cuidadosas, pero Jack vio cómo sus dedos temblaban ligeramente. Jack luchó contra el instinto de intervenir. Había visto ese tipo de comportamiento antes.
Pequeños actos de intimidación calculados destinados a erosionar la confianza con el tiempo. Era el tipo de cosas que los hombres usaban en la guerra, un juego psicológico lento diseñado para quebrar el espíritu antes de un ataque real. Jack apretó los puños pero permaneció quieto. Quería ver qué haría su hijo. Nathan no dijo una palabra al respecto esa noche. Pero Jack podía ver los engranajes girando en su joven mente, una tranquila determinación asentándose. A la mañana siguiente, Nathan llegó al puesto con refuerzos, un cartel más resistente, pegado con cinta adhesiva en los bordes, y algunos suministros adicionales escondidos debajo de la mesa. Se estaba adaptando, ajustándose a los pequeños obstáculos que se le presentaban. Jack sintió una oleada de orgullo, pero también una preocupación persistente. Los chicos regresaron al día siguiente, intensificando sus esfuerzos. Esta vez se acercaron más, sus voces más fuertes. Se burlaron de la limonada, fingieron tener arcadas después de tomar un sorbo, luego se fueron sin pagar. Nathan miró a su padre desde el otro lado del parque, sin saber qué hacer, pero Jack le dirigió una mirada que le indicó que se encargara del asunto por sí mismo, y así lo hizo. Nathan respiró profundamente y ajustó sus precios, ofreciendo ofertas a los clientes que antes habían dudado. Se mantuvo erguido, sonriendo a pesar de las burlas, concentrándose en las personas buenas en lugar de las malas. Jack asintió con la cabeza en señal de aprobación. Su hijo estaba demostrando resiliencia, aprendiendo a manejar la adversidad sin perderse a sí mismo. Pero Mason y su pandilla no eran del tipo que se echaba atrás fácilmente. Su presencia se convirtió en una sombra constante, que se detenía justo detrás del puesto de limonada, esperando momentos en que Jack no estuviera cerca. Comenzaron a asustar a los clientes, parándose demasiado cerca del puesto, murmurando amenazas en voz baja. Algunas personas se dieron cuenta, pero no dijeron nada. La renuencia de la ciudad a interferir era dolorosamente obvia. Nathan se negó a rendirse. Sus manos estaban más firmes ahora, su concentración más nítida. Jack vio a su hijo luchar contra la inquietud, montando su puesto cada mañana con la misma determinación, incluso cuando menos clientes pasaban por allí, incluso cuando las risas de los chicos resonaban demasiado cerca. Jack, sin embargo, sentía el peso de su propia moderación. Sus instintos le gritaban que interviniera, que pusiera fin a la creciente intimidación. Había tratado con hombres así antes, hombres que se aprovechaban de la debilidad, que se deleitaban en el control. Había manejado amenazas 100 veces peores, y sin embargo allí estaba, obligado a tener paciencia, viendo a su hijo luchar su propia batalla. La pregunta era, ¿hasta dónde llegarían estos chicos? Jack siempre había creído que la verdadera fuerza era saber cuándo actuar y cuándo contenerse, pero ver a su hijo siendo atacado estaba poniendo a prueba esa creencia de maneras que no había esperado. Nathan, a pesar de todo, nunca expresó sus miedos. Siguió avanzando, cada día traía un nuevo desafío, una nueva prueba de voluntad. Jack se vio a sí mismo en esa determinación obstinada, pero en el fondo lo sabía. Esto no había terminado. Jack sabía que los chicos volverían. Había visto a esos tipos antes, depredadores que prosperaban con el control, que traspasaban los límites centímetro a centímetro para ver cuánto podían salirse con la suya. Mason, Tyler y Dax no eran simplemente unos traviesos. Estaban poniendo a prueba su poder, buscando debilidades, y habían decidido que el puesto de limonada de Nathan era su campo de pruebas. La escalada era inevitable. Todo empezó con susurros. Nathan escuchó a Mason decirle a un grupo de chicos más pequeños que su limonada era terrible, que hacía que la gente se enfermara. El rumor se extendió rápidamente, como suele ocurrir con los chismes infantiles, infectando las mentes de aquellos que de otro modo se habrían detenido a tomar una copa. Los clientes que antes sonreían y se quedaban allí empezaron a dudar. Su entusiasmo se vio atenuado por la duda. Nathan intentó contrarrestar el daño, ofreciendo muestras gratis, pero incluso los clientes más leales empezaron a poner excusas, evitando su puesto con miradas incómodas y disculpas poco entusiastas. Jack vio que la frustración de su hijo crecía. El chico intentó actuar como si no importara, pero Jack vio cómo apretaba las manos a los costados cada vez que Mason y su pandilla se quedaban cerca, riéndose. Los chicos ya no ocultaban su hostilidad. Hicieron como si se quedaran de pie al otro lado de la calle, hablando en voz alta sobre cómo habían visto moscas en la limonada, cómo habían oído que Nathan estaba usando agua sucia.
Se reían cuando los clientes potenciales se alejaban, victoriosos en su sabotaje silencioso. Jack podía sentir que su propia paciencia se estaba agotando, pero se contuvo. Nathan estaba luchando su propia batalla, y Jack sabía que necesitaba aprender a ser resiliente. Entonces llegó el primer acto real de destrucción. Una mañana, Nathan llegó a su puesto y encontró la heladera volcada, el hielo derritiéndose en la tierra, y faltaba todo su suministro de limones frescos. Su letrero pintado a mano había sido desfigurado, horribles garabatos de marcador negro tachando sus palabras cuidadosamente escritas. Perdedor. Deja de trabajar ahora, nadie quiere tu basura. Las palabras eran infantiles, pero su impacto fue devastador. Nathan se quedó paralizado, sus pequeñas manos agarrando el borde de la mesa mientras observaba la destrucción. Jack sintió que algo ardía en su interior. Había visto esto antes, no aquí, no en esta ciudad, sino en zonas de guerra, en lugares donde la intimidación era un arma utilizada para quebrar el espíritu antes que el cuerpo. Apretó la mandíbula, inhalando lentamente, tratando de reprimir el instinto de tomar represalias. Esto no era un campo de batalla, pero la ira se sentía igual. Nathan apretó la mandíbula, sus pequeños hombros se cuadraron. No lloraría, no frente a ellos. Pero Jack vio el temblor en sus dedos mientras enderezaba la hielera, mientras recogía su cartel y lo giraba para ocultar los insultos. Jack se arrodilló a su lado, estabilizándole las manos, ofreciéndole tranquilidad en silencio. Podía sentir el temblor debajo de su palma. Nathan no solo estaba molesto, tenía miedo. Jack llevó el asunto a la policía. Sabía que la visita sería inútil incluso antes de entrar en la estación. El oficial local de turno apenas levantó la vista de su papeleo mientras Jack le explicaba lo que había sucedido, con voz mesurada pero firme. La respuesta era predecible. Los niños son niños. No se ha cometido ningún delito real. Tal vez sea mejor que su hijo deje de vender limonada por un tiempo, deje que las cosas se calmen. Jack se obligó a mantener la calma, pero la indiferencia le dolió más de lo que quería admitir. Tomó otro camino. Fue directo al padre de Mason. El hombre era una reliquia de otra vida, mayor, más duro, un ex agente de pandillas que alguna vez había sido el tipo de hombre al que Jack había pasado años persiguiendo en tierras extranjeras. Jack abordó la conversación con cuidado, manteniéndose firme, con un tono sereno. No estaba allí para iniciar una guerra. Simplemente quería que el hombre controlara a su hijo. Pero el padre de Mason no tenía nada que ofrecer excepto una sonrisa burlona y un encogimiento de hombros. Los niños necesitan endurecerse. Si su hijo no puede soportar un poco de presión, tal vez no debería estar vendiendo limonada. Jack lo miró fijamente, sopesando el peso de sus palabras, la total falta de remordimiento. Había esperado que el padre de Mason fuera indiferente. Lo que no había esperado fue el destello de diversión en los ojos del hombre, como si todo esto fuera solo otra lección de supervivencia. Jack se dio cuenta entonces de que Mason había aprendido su comportamiento de alguien que valoraba el dominio por encima de la decencia, que creía que la fuerza significaba tomar a los más débiles que uno. Fue entonces cuando Jack supo que esto no había terminado. Mason, envalentonado por la falta de consecuencias de su padre, se intensificó. Nathan intentó seguir, pero Jack vio el precio que le estaba pasando. El chico estaba más tranquilo durante la cena, su entusiasmo habitual opacado por el cansancio. Sus hombros se crispaban ante ruidos repentinos. Su mirada se dirigía rápidamente a las sombras como si esperara que algo se lanzara desde ellas. Por la noche, Jack lo oía moverse inquieto en la cama, su sueño interrumpido por la tensión que había comenzado a envolver su pequeño mundo. Jack quería arreglarlo. Quería intervenir para arreglar las cosas, pero tenía las manos atadas como nunca antes. Esto no era una guerra. No había enemigos que neutralizar ni planes de batalla que ejecutar. La vida civil tenía reglas, reglas que funcionaban en contra de hombres como él. No podía luchar en esta batalla como quería. Cometió un error. Habían sido semanas de tensión constante, de vigilar el puesto de Nathan como un centinela, y por primera vez, Jack se permitió creer que tal vez lo peor ya había pasado. Los chicos habían estado más tranquilos. Todavía se quedaban, seguían haciendo notar su presencia, pero habían dejado de interferir activamente. Jack pensó que tal vez, solo tal vez, se habían aburrido. Así que dejó a Nathan solo en el puesto, solo por un rato. Fue tiempo suficiente para que todo se desmoronara. Mason y su pandilla atacaron con su peor crueldad.
Cuando Jack regresó, encontró destrucción. La mesa estaba volcada, sus patas de madera astilladas por la fuerza de la patada. La heladera estaba destrozada. Fragmentos de plástico cubrían el pavimento. El hielo se había derretido en un charco inútil. Los limones restantes habían sido pisoteados en la tierra, sus cáscaras aplastadas hasta quedar irreconocibles. El cartel pintado a mano estaba hecho pedazos, las palabras ya no eran legibles, y luego estaba Nathan. Jack lo vio antes que nada. El chico estaba sentado en la acera, con las rodillas pegadas al pecho y su pequeño cuerpo temblando. Su rostro estaba manchado de tierra y lágrimas silenciosas, sus manos estaban flácidas en su regazo. Ni siquiera había intentado levantar los escombros, simplemente se había derrumbado a su lado, derrotado. La respiración de Jack se volvió lenta, constante, controlada de una manera que parecía antinatural. Se acercó a su hijo, arrodillándose a su lado, pero Nathan no levantó la vista. Sus pequeños dedos se hundieron en la tela de sus jeans, con los nudillos blancos. Una nota yacía a sus pies. «Piérdete, no perteneces aquí». Jack extendió la mano para cogerla. Su mano se enroscó alrededor del papel, los bordes arrugados presionando su palma. Algo dentro de él cambió. Esto ya no se trataba solo de un puesto de limonada. Jack se había contenido lo suficiente. Había una línea, y acababan de cruzarla. Mientras apoyaba una mano firme sobre el hombro de Nathan, levantó la mirada hacia las sombras más allá del parque, donde sabía que Mason y su pandilla estaban observando. Pensaban que habían ganado. Estaban equivocados. El ex-SEAL que había en él despertó. Jack no reaccionó con rabia. Esa nunca fue su manera. Años de disciplina lo habían entrenado para controlar sus emociones, para usarlas como herramientas en lugar de dejar que dictaran sus acciones. Su mente ya había cambiado al modo de cálculo, evaluando la situación, los jugadores y el campo de batalla. No estaba buscando venganza. Se trataba de justicia, no del tipo que manejaría la policía, no del tipo que se basaba en papeleo y excusas, sino del tipo que aseguraba que se aprendiera una lección, una que nunca se olvidaría. Empezó por observar. Mason y su pandilla operaban con arrogancia, creyéndose intocables, creyendo que la ausencia de consecuencias era una prueba de su poder. Jack lo sabía mejor. Observaba sus rutinas, sus hábitos, y lo más importante, sus debilidades. Eran criaturas de repetición, que se movían por la ciudad siguiendo patrones predecibles, atravesaban callejones para evitar las carreteras principales, se congregaban en el terreno abandonado detrás de la gasolinera donde nadie cuestionaba su presencia, se colaban en las tiendas de conveniencia para robar bocadillos mientras desafiaban a los dependientes a que los detuvieran. Jack lo vio todo. Lo que descubrió iba más allá del puesto de limonada de su hijo. Se trataba de un patrón. Mason y su pandilla habían estado ejecutando un sistema de miedo, intimidando a los niños más pequeños para que entregaran su dinero de bolsillo, intimidando a los dueños de las tiendas para que ignoraran sus robos, ampliando los límites cada vez que se salían con la suya. Jack habló con algunas de las víctimas. Niños demasiado asustados para contárselo a sus padres, comerciantes demasiado resignados para denunciarlo. A Mason se le había permitido prosperar porque nadie nunca se había defendido adecuadamente. Eso estaba a punto de cambiar. Jack hizo su primer movimiento con cuidadosa precisión. Se acercó a Mason solo, interponiéndose en el camino del chico, mientras él y sus amigos se reían de su última conquista. La presencia de Jack era tranquila, no provocativa, pero algo en su forma de estar de pie, la quietud, la seguridad, hizo que los chicos vacilaran. Sin levantar la voz, sin el menor asomo de enojo, Jack expuso los hechos. Lo había visto todo. Lo sabía todo. Y Mason y su pandilla no estaban preparados para lo que vendría después. Mason, como era de esperar, se burló. Había crecido rodeado de hombres que predicaban que el poder pertenecía a quienes estaban dispuestos a tomarlo. Nunca se había enfrentado a una verdadera disciplina, a un verdadero control, solo a adultos débiles que gritaban amenazas inútiles o miraban hacia otro lado. Pensaba que Jack era solo otro hombre que no cumpliría. Los hombres de verdad no se meten con los niños, se burló, lanzando las palabras como un desafío. Se rió mientras se alejaba, convencido de que el asunto estaba resuelto. Jack lo dejó ir. La verdadera lección estaba a punto de comenzar. Jack preparó la primera trampa esa noche. La pandilla de Mason tenía una rutina. Fumaban,
y merodeaban en el viejo sitio de construcción, un lugar protegido de las farolas donde nadie los molestaba. Jack esperaba en las sombras, sin ser visto, escuchando. Los dejó quedarse, los dejó sentirse a gusto. Luego, perturbó su mundo. Un repentino sonido agudo, un traqueteo controlado de una pila de viejas tuberías, los hizo girar, nerviosos. Luego silencio. Una pausa, lo suficientemente larga para que la duda se apoderara de ellos. Uno de ellos murmuró algo, tratando de reírse, pero Jack ya se había movido. Un año de metal distante, perfectamente sincronizado. Su confianza vaciló. No estaban solos. Jack nunca les permitió verlo. Simplemente les permitió sentir su presencia. Durante las siguientes noches, la paranoia echó raíces. Los objetos se movieron. Su alijo de artículos robados desapareció del lote abandonado. Se oyeron pasos donde no debería haberlos. Una sola nota, garabateada con trazos ásperos y deliberados, apareció donde se habían reunido. Veo todo. Empezaron a volverse unos contra otros, culpándose mutuamente por los extraños sucesos, discutiendo sobre si alguien los había delatado. Jack observó. Podía ver la forma en que Mason apretaba los puños, la forma en que Tyler y Dax miraban nerviosamente a las sombras. La presión aumentó. Jack continuó su ofensiva silenciosa, rompiéndolos uno por uno. Tyler fue el primero en estallar, saltando ante cualquier ruido, yéndose temprano cada vez que se encontraban, cada vez más indeciso. Dax lo siguió, optando por no pasar tiempo juntos. Mason intentó mantener unida a su pandilla, pero el miedo se había instalado profundamente. Estaban experimentando lo que habían infligido a otros. Entonces Jack asestó el golpe final, evidencia contundente. Jack había reunido imágenes, pruebas reales, clips de cámaras de seguridad de la pandilla de Mason robando en tiendas, grabaciones de niños valientes que compartieron sus experiencias, incluso testimonios de dueños de tiendas exhaustos que finalmente habían encontrado el coraje para hablar. Lo entregó todo de una vez, enviando copias anónimas a las autoridades locales, al consejo escolar, incluso a los padres de los miembros de la pandilla. La ciudad ya no podía ignorar lo que había estado sucediendo. Las consecuencias fueron inmediatas. El nombre de Mason se convirtió en una mancha. Los padres ya no permitían que sus hijos se acercaran a él. Los negocios locales le prohibieron entrar. Su pandilla, que alguna vez fue una unidad, se fracturó por completo. Los padres de Tyler lo sacaron de la escuela. La madre de Dax fue vista arrastrándolo a casa por el cuello. El poder que alguna vez tuvieron había desaparecido. Mason siempre había confiado en que los demás lo siguieran, en que la gente le temiera. Ahora estaba solo. Jack no dejó que todo terminara allí. Aún quedaba una última lección. Esperó hasta que llegara el momento adecuado, hasta que Mason estuviera en su punto más débil, acorralado en un callejón, abandonado por los mismos chicos que una vez estuvieron a su lado. Jack no se movió agresivamente. Simplemente se quedó allí, observando. Mason intentó disimularlo, fingiendo indiferencia, pero Jack pudo ver el cambio. La máscara se estaba resquebrajando. Jack no necesitaba amenazas. Su presencia era suficiente. Sin levantar una mano, sin alzar la voz, hizo que Mason comprendiera la verdad fundamental que nunca le habían enseñado. Había una diferencia entre poder y control. Mason había construido su poder sobre el miedo, sobre aprovecharse de aquellos demasiado débiles para defenderse. Jack, sin embargo, operaba de manera diferente. Su control provenía de la disciplina, de entender el momento preciso para actuar y, lo que es más importante, cuándo no hacerlo. Mason lo vio ahora. El miedo real no era la ira ni los gritos. Era un hombre que no necesitaba demostrar nada, que se mantenía firme con absoluta seguridad. Jack le dio una última oportunidad, un solo momento para reconocer lo que había hecho, para asumir la responsabilidad. Mason no lo hizo. Trató de sonreír con desdén, de aferrarse a los últimos vestigios de su arrogancia, pero su cuerpo lo traicionó. Su postura había cambiado. Los hombros encogidos hacia adentro, las manos inquietas. Comprendió lo que había sucedido. Había perdido, y entonces Mason corrió. Jack lo dejó ir, observando cómo el chico se alejaba tambaleándose, con su confianza destrozada sin posibilidad de reparación. Nunca volvería a tener poder. La ciudad finalmente se había vuelto contra Mason, pero lo más importante, él se había vuelto contra sí mismo. Jack se había asegurado de que su hijo,
y el resto de los niños de esta ciudad nunca más temieran a Mason ni a su pandilla. Se había hecho justicia. Las secuelas de la caída de Mason dejaron un vacío a su paso. Nathan había ganado, pero la victoria se sentía hueca. Su puesto de limonada había desaparecido, reducido a madera rota y restos manchados de limones aplastados. La emoción que alguna vez sintió cada mañana, la sensación de propósito al dirigir su pequeño negocio, se había desvanecido. El daño que Mason y su pandilla habían causado era más que físico. Le habían quitado algo que no podía reemplazarse tan fácilmente. Su confianza en las personas, para ser justos, se había tambaleado. Jack lo vio en la actitud tranquila de su hijo, en la forma en que ya no esperaba con ansias las mañanas, en la forma en que sus manos vacilaban al pasar por el lugar vacío donde una vez estuvo su puesto. La resiliencia del niño lo había ayudado a superar lo peor, pero ahora, en la quietud de las consecuencias, Jack sabía que la resiliencia por sí sola no era suficiente. Nathan necesitaba algo a lo que aferrarse, algo que le recordara por qué había luchado en primer lugar. Así que Jack se puso a trabajar. Comenzó de manera sencilla. Reunió suministros. Una mesa nueva, más resistente que la anterior, construida no solo para contener limonada, sino para soportar el peso de todo lo que representaba. Compró limones frescos, más brillantes y maduros que antes. Su aroma llenó la cocina mientras los colocaba en una canasta. Nathan observó, pero no preguntó para qué era. Jack no explicó. No le dijo a su hijo lo que estaba haciendo. Dejó que el niño lo viera por sí mismo. Cuando Nathan se despertó a la mañana siguiente, encontró a su padre afuera, martillando un nuevo cartel en el suelo. El puesto de limonada de Nathan, de vuelta y más fuerte que nunca. El mensaje era claro. Jack podía sentir la mirada de su hijo sobre él, vacilante pero intrigada, esperando entender por qué. Jack no necesitaba decir mucho. Simplemente dio un paso atrás. Le entregó a Nathan el pincel, permitiéndole elegir: reconstruir o alejarse. Nathan miró el cartel inacabado, la madera fresca, la pintura blanca nítida esperando a ser completada. Sus dedos se apretaron alrededor del mango, y por primera vez en días, una chispa de algo regresó a su expresión. Mojó el pincel en la pintura amarilla y trazó cada letra con cuidado, rellenando las palabras, haciéndolas suyas nuevamente. Por la tarde, el puesto de limonada renació. Jack observó desde la distancia cómo Nathan lo instalaba una vez más, esta vez con una confianza tranquila que había madurado a través de las dificultades. El puesto ya no era solo un negocio, era una declaración de que no se dejaría vencer, de que no permitiría que el pasado dictara su futuro. Y entonces sucedió algo inesperado. La gente llegó, no solo clientes, sino vecinos, extraños, familias que habían observado desde la barrera, en silencio durante lo peor, pero que no estaban dispuestas a permanecer calladas por más tiempo. Compraron limonada, no porque la necesitaran, sino porque querían ser parte de algo más grande. El pueblo que antes había mirado para otro lado comenzó a aparecer. Una mujer trajo galletas recién hechas para vender junto con la limonada. Un hombre que era dueño de una imprenta se ofreció a hacer un cartel más profesional, sin cargo. Incluso el empleado de la gasolinera, que había visto las payasadas de Mason durante meses sin interferir, colocó un billete nuevo de $20 en el mostrador sin beber. Una disculpa silenciosa, un reconocimiento silencioso de que debería haber hecho más. Nathan, abrumado al principio, comenzó a comprender. Su batalla había sido suya, pero su victoria pertenecía a más que solo él. A veces, la gente solo necesitaba un empujón para hacer lo correcto. Jack lo había sabido desde el principio. La nueva confianza de Nathan no se detuvo en su puesto de limonada. Con el dinero que había ganado, tomó una decisión que era totalmente suya. La mitad del dinero lo destinaría a ayudar a otros niños, a los que habían sufrido acoso escolar, a los que se habían sentido impotentes como él. Buscó a quienes habían sido víctimas de la pandilla de Mason y les ofreció amabilidad en forma de inclusión, apoyo y un recordatorio de que no estaban solos. La noticia se difundió rápidamente. El pueblo, que antes estaba tranquilo, empezó a cambiar. El miedo que Mason había infundido había desaparecido y había sido reemplazado por algo más fuerte: la unidad. Mientras tanto, el mundo de Mason se desmoronaba. Con el peso de las pruebas en su contra,
su padre bajo escrutinio y el pueblo volviéndose contra él, Mason no tenía aliados. Su arrogancia había prosperado en ausencia de consecuencias, pero ahora, con la comunidad rechazándolo, su familia no tenía más opción que irse. Su partida no fue recibida con tristeza ni enojo, solo con un alivio silencioso, una mancha limpiada, pero Jack sabía que la lección que Mason había aprendido nunca lo abandonaría. No se trataba de castigo ni de venganza, se trataba de equilibrio. Mason había construido su poder sobre el miedo, pero al final, él había sido el que había huido. El poder construido sobre el control siempre se desmorona. La verdadera fuerza proviene de defender algo más grande. Nathan había aprendido eso. Y mientras Jack se encontraba bajo el sol del atardecer, observando a su hijo atender a una larga fila de clientes, riendo y sonriendo una vez más, supo que la batalla más importante no se había librado contra Mason. Se había librado dentro del propio Nathan. Jack no solo le había enseñado a su hijo a enfrentarse a los abusadores, le había enseñado resiliencia, honor e integridad. Y esas eran lecciones que durarían toda la vida.